en nuestra anterior entrevista, Cuauhtémoc Rivera hablaba justamente pues de la preocupación que hay en cuestión de la seguridad del transporte de carga, y es que pues el robo de mercancías en tránsito ha tenido pues altos niveles, y vamos a platicar sobre este tema con el empresario y experto en transporte y tecnología Alejandro García, hablar sobre el tema de la seguridad en las carreteras, sobre todo en esta temporada de fin de año para lo que es el transporte de carga. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Negocios en Imagen. Hola Sofía, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Pues como bien lo mencionaba, el robo a la mercancía en tránsito es alarmante para obviamente los empresarios que se dedican en este ramo, y pues las preocupaciones por las pérdidas económicas que genera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Así es, Sofía. De hecho, es uno de los temas que menos atención captan, muy por debajo de temas como homicidios, secuestros, pero es en realidad el robo al transporte de carga, el robo carretero, uno de los robos que más afecta a la sociedad en su conjunto, porque significa un aumento en los costos de producción, en los costos de transporte, que al final repercute en toda la economía, en lo que compramos, los bienes y servicios cuando vamos a los distintos supermercados. Todo eso se ve reflejado en una afectación directa al consumidor. Y en este sentido, pues recalcar, por ejemplo, que en el 2021 tuvimos aproximadamente 211.700 robos a transporte de carga. Este año no se ve que la tendencia vaya a ser diferente, al contrario, vemos un estancamiento alrededor de esa cifra, si bien es cierto, lejos de niveles como los del 2017 y 2018, que estaban por encima de esta cifra. Lo que sí vemos es que este tema puede ser muy perjudicial para la economía mexicana en su conjunto, pero también detectamos que estos robos, más del 80% de estos robos, según datos del INEGI, se encuentran ubicados en solamente 5 estados de la República Mexicana. Primero tenemos al Estado de México, tenemos a Michoacán, a Jalisco, incursionando. Antes no estaba este estado, pero ahora incursiona en la lista de una forma muy fuerte el estado de Guanajuato y también Baja California. En el caso de Guanajuato tenemos que apuntar que han estado aumentando de manera muy fuerte todo lo que tiene que ver con el robo con violencia, no Así es. solamente robo al transporte de carga, sino la violencia que se utiliza. Y esto es algo muy perjudicial, principalmente para las empresas medianas y las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque si nos vamos de forma más granular a los distintos datos, vemos que si bien es cierto, las empresas grandes, por obvias razones, concentran la mayor cantidad de robos, son las empresas medianas y pequeñas las que son más susceptibles de tener un robo a sus distintas mercancías, ¿no? Esto significa que ellas tienen una mayor vulnerabilidad, porque adicional a esto tenemos los datos del INEGI que nos demuestran que estas empresas son las que menos invierten en medidas de seguridad, en medidas de reacción para cuando sucede un robo, y menos también invierten en medidas preventivas. Por Oye, otro lado, Alejandro, me perdón, gustaría preguntarte justamente, más o menos, ¿cuánto es lo que podría invertir una empresa en sistemas de seguridad, por ejemplo, para sus unidades? Porque bien lo mencionabas, las pequeñas empresas tienen que destinar cantidad, pues, para preservar el trayecto de sus mercancías. Las grandes a lo mejor mandan, no sé, seguridad privada que va detrás del transporte, o incluso con los mismos choferes, ¿no? Pero pues es un cargo extra que finalmente tienen que inyectar ese capital estas empresas. totalmente. Y para poder dimensionar lo que se debería o no invertir, tenemos que tener en cuenta las pérdidas. Y en ese sentido, el INEGI nos reporta que en promedio se pierden por robo de transporte de carga
alrededor de 230,000 pesos por cada camión robado. Sin embargo, estas cifras incluyen lo que se le denomina como transporte de última milla o transportes más pequeños. Cuando quitamos esos transportes, vemos que los costos, digamos que el daño asciende a más allá de 600,000 pesos. Esto, si lo ponemos en consideración de una empresa pequeña a una empresa mediana, significa que esta empresa puede incluso no tener el dinero suficiente para pagar Pues su truena, nómina, ¿no? por ejemplo. Sí. Es terrible, porque puede perder la nómina, puede perder las utilidades de un mes o de medio año solamente en un solo caso, ¿no? En el caso de que se le robe esto. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las distintas medidas y los distintos costos? Por un lado, tenemos todo el tema de los GPS, del geoposicionamiento, los cuales tienen distintos costos, pero pueden estar oscilando entre los 600 y 800 pesos mensuales para poder tener monitoreados Claro, por las camión unidades. particular. Por otro lado, tenemos también el aseguramiento de las cargas. Ahora, en este sentido del aseguramiento de la mercancía, las empresas medianas y pequeñas están en un punto muy delicado, porque a diferencia de las empresas grandes, quienes sí pueden negociar con todo el volumen, las empresas pequeñas o medianas tienen pocas cargas con las cuales negociar y por lo tanto el costo de la mercancía, el costo de asegurar se vuelve algo muy importante, incluso llegando a hablar de incrementos de más allá del 10% por poder asegurar, digamos, estas mercancías, lo cual obviamente les resta bastante competitividad y al final termina afectándonos a todos los consumidores. Así es, Alejandro. Pues muy interesante toda la información que nos has brindado. Quiero agradecerte mucho que hayas estado esta tarde en Negocios en Imagen y bueno, aprovechar también la oportunidad para desearte un feliz año y esperemos que este panorama pues cambie a partir del próximo año. Muchas gracias, Sofía. Sí, ojalá ese panorama vaya mejorando porque vemos las oportunidades del nearshoring que se nos Exacto. presentan y va a ir aumentando el volumen. Y nada más para terminar con esto, hay Claro. un dato que revela el canciller Marcelo Ebrard que comenta que si México logra capitalizar el 11% de todo lo que se va a cambiar las fábricas de Asia hacia otros centros, si México logra captar el 11%, estaríamos hablando que México va a crecer, podría crecer al doble de lo que estamos creciendo. Si este año cerramos al 3% y el próximo año pudiéramos estar hablando de un 2%, significa que México puede llegar a crecer a tasas del 5% o 6% si sabemos aprovechar este fenómeno. Pero Esperemos. definitivamente si no atacamos el tema de la seguridad Exacto. carretera para el transporte, va a ser muy difícil capitalizar esta Totalmente. oportunidad. Así es, Alejandro. Pues muchas gracias. Muy amable por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias, hasta Hasta luego. luego, Alejandro García, empresario y experto en transporte y tecnología.